del evangelista. Y voy a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios que pueda hablar al corazón de ustedes y a mi propio corazón, porque estos temas son de mucha importancia para nuestras vidas. Señor, gracias porque estás entre nosotros y gracias porque tú eres nuestro Maestro, tu Espíritu Santo está en nosotros. Te pedimos, Padre, que lo que tú tienes pueda ser, Señor, de mucha bendición, que pueda ser de enseñanza y de crecimiento para todos y cada uno de nosotros, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Este es un paréntesis, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero cuando el maestro les estaba hablando acerca de la honestidad, fíjense ustedes que tuve una situación cuando yo estaba, creo que en el tercer año, en el segundo año del seminario. Yo estudié en Estados Unidos, en el seminario Bautista Temple de Chattanooga, en Tennessee. Y resulta que yo trabajaba en la enfermería y había muchas cosas para los enfermos y había también un garrafón lleno de azúcar. Y resulta que en las noches los muchachos, yo era interno, les gustaba tomar el café para tener un momento de compañerismo. Y una ocasión dijo uno de los muchachos: ya no tenemos azúcar. Yo le dije: yo puedo traer mañana azúcar. Entonces al día siguiente, ¿verdad? Tomé un botecito, ¿verdad? Lo metí así y después lo dejé para traérmelo y se me olvidó, ¿verdad? Y francamente no pensé, porque había mucho azúcar que podía ser, aunque había una duda, pero dije: pues yo creo que lo tomo y no hay problema. Por poco, hermanos, por poco me despiden, por poco me dan de baja del seminario. Tuve un problemón tremendo, ¿verdad? Dije: pero es que no, dice, no, eso es robar. Tú pudiste haber pedido permiso. Y es que a veces en México, ¿verdad?, tenemos la costumbre de, bueno, pues ya lo tomamos un poquito, ¿verdad? ¿No es cierto la costumbre? Bueno, un poquito, sin pedir permiso. Y allí aprendí, hermanos, con esa tremenda, porque de veras yo pensaba que me iban a expulsar de la escuela. Me di cuenta que uno debe de ser hasta el máximo responsable de las cosas que son de otras personas. O sea, no tomar ni un centavo, no tomar un minuto, no tomar nada de otras personas. Ustedes que son, hermanos, siervos del Señor, deben de hacerlo así, nunca van a tener problemas, porque hay mucha, pero mucha deshonestidad, hermano, no hablando de copiar en los exámenes, porque a veces yo he escuchado a predicadores, uno que ahorita con el hermano estaba hablando, que presenta unos mensajes tremendos, pero yo noto, hermanos, ¿verdad?, que los saca totalmente de la computadora de otros predicadores, porque cuando da algunos ejemplos o habla de otros autores, yo me doy cuenta que él no podía hacer eso, pero él nunca menciona del autor, de la persona que está tomando los datos para presentar en un mensaje en nuestra iglesia. Y uno debe ser honesto, ¿verdad? Si uno va a predicar el mensaje de otra persona o tomar pensamiento de otra persona, decir: hermanos, yo tomé algunos pensamientos de otra persona, ¿verdad?, para ser uno totalmente honesto. Eso solamente era un paréntesis y también un comercial. Ahora sí vamos a entrar de lleno, hermanos, al mensaje evangelístico. Y dice la palabra de Dios, y vamos a leerlo todos juntos en Romanos 12:11. Todos juntos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Hermanos, para presentar el mensaje evangelístico se requiere diligencia. Para cualquier mensaje también, pero para el mensaje evangelístico se requiere diligencia, se requiere atención, se requiere trabajo, se requiere estudio, se requiere entrega. Lo que es el mensaje evangelístico, o sea, su objetivo, es la presentación del Evangelio de Cristo para que sea aceptado por la fe en el corazón para el perdón de los pecados. Ese es el mensaje evangelístico. Usted va a presentar el Evangelio y vamos a ver lo que dice el Señor abriendo sus Biblias. Todo lo vamos a leer juntos porque es muy importante, porque muchas personas a veces no saben qué es el Evangelio. Inclusive la Iglesia Católica menciona mucho que el Evangelio, ¿verdad? Y hay personas que no son cristianas y hablan del Evangelio, y hay personas que son de nuestras iglesias bautistas y hablan del Evangelio y ni siquiera son salvas. Y a veces las personas piensan que el Evangelio es toda la doctrina bíblica, pero no. El Evangelio
es el evangelio que vamos a leer en 1 Corintios capítulo número 15, para leer los versículos, hermanos, del 1 al 4, todos juntos, por favor. Cuando estén listos. ¿Estamos listos? Ok. Además, todos juntos, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio, hermanos. Dice, yo lo recibí, él era un enemigo. El apóstol Pablo, bueno, antes de ser el apóstol, era un enemigo del evangelio, pero después él entendió lo que era no solamente Cristo, sino el evangelio de Cristo. Entonces, hermanos, el evangelio es la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, que murió en nuestro lugar y que resucitó de los muertos. Claro que también el apóstol Pablo habla acerca de la confirmación de la resurrección, son las apariciones que tuvo Jesucristo, pero eso es para confirmar la resurrección. Entonces el evangelio es la muerte de Cristo y la resurrección. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando usted va a predicar un mensaje evangelístico, el centro del mensaje va a ser la muerte de Cristo y su resurrección. Si usted, ayer lo mencioné, va a predicar el evangelio, va a predicar un mensaje evangelístico, pero no habla de la muerte de Cristo ni de su resurrección, entonces no está predicando el evangelio. Yo recuerdo cuando recién conocí al Señor Jesús y estaba estudiando y vine de vacaciones a mi casa, y entonces un día prediqué en la iglesia que hoy estoy en la Ciudad de México un mensaje de Ezequiel. Me acuerdo que lo preparé muy bien y todo, y hablé de Dios y todo eso, pero mi mamá después me dijo, no era un mensaje evangelístico, era para la iglesia. Dice, hablaste de la Biblia, hablaste de Dios, pero no mencionaste al Señor Jesús. Pero estaba hablando del Antiguo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento uno tiene que hablar del Señor Jesús. Y en el mensaje evangelístico es Jesús crucificado y también resucitado. No quiere decir que no podemos hablar de los milagros de Cristo ni de su vida. No, claro que sí. Pero repito, el centro es eso, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero mensaje evangelístico lleva al creyente al arrepentimiento. Entonces tú debes de pensar, hermano, que tu mensaje debe convencerlos de su pecado. Convencerlos. Ahora, si yo ando mal, si yo vivo mal, estoy viviendo en la carne, estoy frío en las cosas de Dios, yo no puedo, el Espíritu Santo no me va a ayudar para convencer a la gente de pecado. Para que las personas puedan ser convictos de su pecado, uno tiene que vivir limpio delante de la presencia de Dios, como pastor o como evangelista. Porque las personas tienen que arrepentirse de su pecado. Pero si yo estoy viviendo mal, si yo estoy viviendo, por ejemplo, en un adulterio oculto, y habla la iglesia de que se arrepientan, el Espíritu Santo no puede apoyar esas palabras. O si yo estoy siendo deshonesto, ¿verdad? Que no estoy pagando mis cuentas, que ya debo tanto dinero, ya se le olvidó a mi acreedor y ya nunca le voy a pagar, y hablo de la honestidad. No se puede, hermanos. Pero cuando estamos caminando paralelamente con el Señor, entonces el Espíritu Santo puede obrar para que la gente se dé cuenta de su pecado. Eso es importantísimo en el mensaje evangelístico, porque Jesucristo quiere salvarlos de su pecado, de su problema. No es la enfermedad, no es los problemas, no es la pobreza, es el pecado el problema que está en las personas que necesitan la salvación. Pero, bueno, sí soy pecador, pero tienen que ser redarguidas. Entonces, por eso el Señor nos dice en su palabra, el Espíritu del Señor, lo dice Lucas en su capítulo, creo que es 2 o 3, está sobre mí, porque me ha ungido el Señor. Y entonces describe para qué lo ha ungido el Señor. Entonces, cuando vamos a compartir el mensaje del Evangelio, debemos estar ungidos
del Espíritu Santo de Dios. Ahora, por ejemplo, el caso de Dwight L. Moody, un famoso evangelista norteamericano. Él era un grande predicador, pero dice que un día venía en la ciudad de Nueva York y que sintió un hambre tremenda de Dios y se metió, alquiló un cuarto de un hotel y se puso a orar con el Señor. Y dice que de repente vinieron unas olas de amor a su corazón, una unción tremenda del Espíritu Santo. Y dice, yo al salir de ese lugar me di cuenta que cuando ya me paré en el púlpito a predicar, prediqué los mismos mensajes, pero con el poder del Espíritu Santo. Ahora, había otro grande predicador contemporáneo a Moody, el hermano Torrey, que fue pastor de una iglesia que se llama De la Puerta Abierta. Es una iglesia muy grande en Los Ángeles. Él no tuvo la experiencia de Moody, y él había escuchado de la experiencia de Moody y también otro famoso predicador presbiteriano que hubo unos avivamientos muy grandes con él en los Estados Unidos, Carlos Finney, ¿verdad? Él, después de que recibió a Cristo en su corazón, ¿verdad? Él salió porque él era un abogado, estaban orando por él era muy duro de corazón, salió de su despacho, ¿verdad? Para buscar a Dios, estaba ahí allá afuera, ¿verdad? En un parquecito, ahí recibió a Cristo. Dice, al llegar yo a mi escritorio y estando sentado, de repente dice, vino una unción muy grande del Espíritu Santo. Dice, yo tenía la chimenea prendida, la acabamos de prender, y yo cuando ya sentí que el Señor había llenado mi corazón de una manera tremenda, ya se habían quemado todos los leños de la fogata. Pero hablando de Torrey, dijo Torrey, Señor, pues yo quiero, ¿verdad?, una experiencia como Finney, una experiencia como Moody. Entonces llegó a Hechos 1:8, mas recibiréis poder. Y eso para mí ha cambiado mi vida. Señor, pues yo no tengo una experiencia como ellos, pero por la fe lo tengo. No sentí nada, pero yo me paré en el púlpito y Dios ungió mis mensajes. Hermano, cuando tú recibiste a Cristo, recibiste a un Cristo completo. Recibiste todo el Espíritu Santo. Perdone que grite, es que me emociono. No una parte del Espíritu Santo, todo el Espíritu Santo. Tú y yo estamos ungidos del Espíritu Santo. Pero a veces los hermanos, los predicadores, no se dan cuenta de eso. Yo tengo que tener una experiencia, tengo que sentir algo, y se la pasan buscando sentir algo, y que lloran y gritan, y hay muchas denominaciones que están en eso, que están gritando y buscando, y, ¿verdad? Así como los de los de Baal, los sacerdotes de Baal, que se dejaban el cuerpo buscando Dios. No es así, hermanos. Gracias le podemos decir a Dios, porque el día que te conocí, tú me ungiste del Espíritu Santo, es mío. ¿Ven? Y puede ser que a lo mejor Dios te dé una experiencia tremenda como la de Moody o como de Carlos Finney, pero en mi caso es lo que resulta. Ya me lo has dado, Señor, gracias. Ya no se lo pido, simplemente le doy gracias. Y así es. Porque repito, hay personas como que cuando buscan la salvación, que están buscando sentir esto, sentir aquello, que gritan entonces para que Dios los salve, cuando es tan fácil recibirlo. Y entonces, hermanos, cuando ustedes prediquen el Evangelio de Jesucristo, deben predicarlo bajo la unción del Espíritu Santo, pero deben estar en su corazón convencidos de que están bien con Dios, decirle, Señor, yo recibí todo el Espíritu Santo cuando te conocí, por lo tanto tengo tu unción. ¿Cierto o no, hermanos? ¿Amén o no? Amén. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Entonces, esta unción del Espíritu Santo hace dos cosas. Va a convencer a las personas de su pecado y va a revelar al Señor Jesús. Tratar de que con mis palabras y con un conocimiento intelectual presentar la cruz de Jesucristo, hermanos, eso no es. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo que le revele al pecador la cruz de Jesucristo y la sangre de Cristo para que se arrepientan.
Eso es lo que salva a las personas. Hay muchas personas que no se entregan a Cristo porque no vamos en el poder del Espíritu Santo. No dicen en la escuela, vamos en el seminario, ganen almas para Cristo. Bueno, como me dijeron que debo de ganar almas, voy a hablarle a esta persona de Cristo, pero porque tengo que hacerlo. Pero voy sin la unción, sin saber que estoy ungido, o simplemente por obligación. Las personas no van a ser convictas y no podemos presentar el mensaje de Cristo con el poder para que las personas puedan ser salvas. Repito, las personas tienen que ser convictas por el Espíritu Santo para que sean salvas. En el día del Pentecostés, recuerdan ustedes cuando Pedro habló a estas personas, ¿verdad? Que estaban todos los judíos, ¿verdad? Cuando vino el Pentecostés, dice que fueron ellos compungidos de corazón, porque era el Espíritu Santo que estaba hablando a través del apóstol Pedro. Y hermanos, tenemos el mismo Espíritu Santo, y por eso tanta gente se entregó a Cristo Jesús. En las campañas, he estado en muchas campañas de Billy Graham, que es el predicador más sobresaliente, inclusive de todos los tiempos. Hermanos, por ejemplo en Argentina, y recuerdo que yo iba a traducirle detrás de él iba a predicar, estaba un intérprete a su lado, y yo iba a estar traduciendo para la América Latina en un micrófono, pero en una cabina. Entonces, antes de irme a la cabina, entré, y ahí había muchísima gente, todavía no principiaba el culto, pero una cosa era real: la presencia de veras del Espíritu Santo ahí. Una cosa maravillosa. Por eso es cuando el hermano predica, pasan miles de personas, porque no es él, hermano, es que ha habido una preparación muy grande, y él mismo lo ha dicho. Muchas personas piensan que es Billy Graham que se para a predicar. No, hermanos, es la preparación que hacemos para que la gente se entregue a Jesucristo. Por lo tanto, cuando él habla, y yo lo he escuchado pues, cientos de veces, y es simplemente la unción de Dios, que cuando él está hablando, toma los corazones y las personas se entregan a Cristo Jesús. Y ahora no solamente en el evangelismo, hermanos, también como pastores. Mi pastor, el doctor Louis Robertson, allá en Chattanooga, Tennessee, un gran pastor, un gran siervo de Dios. Él también decía: yo tengo un corazón evangelista, pero él era pastor. Hermanos, lo usaba el Dios tremendamente, y era para la iglesia. Yo recuerdo sus mensajes, recuerdo su vida. Él nos daba también la clase de teología pastoral. Pero ¿saben lo que más me impactó del doctor Louis Robertson? Fue su vida. Era un verdadero siervo de Dios, un hombre santo de Dios, una vida ejemplar. Cuando uno hablaba con él, uno sabía que estaba cerca del Señor Jesús. Cuando nos hablaba acerca de la teología pastoral, yo sentía que el Señor Jesús estaba con nosotros. Pero su caminar era un caminar, hermanos, limpio, como jefe ahí porque tenía sus oficinas, hablaban acerca de la vida del doctor Robertson. Algo tremendo. Y por eso cuando él predicaba, hermanos, la unción del Señor estaba muy grande sobre él, ¿verdad? Y a todos nos tocaba el corazón. No había culto que no hubiera almas que se salvaran. Y él bautizaba a las personas el mismo día. Si tú recibías a Cristo, los llevaban allá, les hablaban un momentito y los bautizaba. Algo que no se usa mucho. Pero una cosa tremenda, hermano, como este hermano, Dios lo usaba con el poder del Espíritu Santo, y todo el mundo era redarguido. Uno en la noche iba a su cuarto a orar: Señor, él habló, porque el Espíritu Santo de Dios lo usaba. Ahora, el mensaje evangelístico efectivo es aquel cuyo título y contenido es afín a las necesidades reales del enviado que lo escuche, que lo escucha. Por ejemplo, si yo voy a hablar del Evangelio de Cristo y empiezo a hablar de política, y empiezo a hablar de que las necesidades económicas de México, y que los partidos políticos, y que entonces, hermanos, no voy a llegar a lo que la gente, aunque sí uno puede mencionar en ocasiones, ¿verdad?, la situación. Estamos en una crisis en nuestro país, necesitamos orar por el gobierno y todo, pero esto debe hacerlo más individual. Y el mensaje evangelístico es a una persona, aunque sean 1000, tú le estás hablando a una persona, ¿verdad? Que él se sienta que es pecador, y que él sienta la necesidad en su corazón del perdón y de recibir a Cristo. Ahora, el mensaje del evangelio evangelístico es, hermanos, el mensaje es, y el evangelio en el mensaje es como un estuche. Cuando usted va a regalar el anillo, cuando se va a comprometer con su novia, ¿verdad?, compra el estuchito y
y el anillo de compromiso, ¿verdad? Entonces usted entrega el estuche y ahí está el anillo, bien bonito ahí, muy bien. Así es el mensaje evangelístico. El mensaje evangelístico es el estuche, pero la joya que es Cristo crucificado y su resurrección es la joya, ¿verdad?, del mensaje evangelístico. ¿Está comprendido eso o no? Bien, hermanos. Ahora vamos a brincar al número 2, romano. ¿Cómo debe ser y debe prepararse el mensaje evangelístico? Debe de ser breve. Por ejemplo, que les he hablado cuando nosotros vamos a los parques o a los mercados. Aún yo tengo programas de radio, y mis programas de radio algunos son de 15, pero los mensajes siempre son de aproximadamente de 4 minutos. Y yo sé que puede ser el único mensaje o la única oportunidad o la última oportunidad de una persona que escuche el Evangelio, y en 4 minutos uno puede presentar el Evangelio. Cuando estamos nosotros, hermanos, predicando el Evangelio, usted puede, repito, en los parques, lo hacemos rápido porque la gente, aquí ustedes tienen forzosamente que quedarse 1 hora, ¿verdad? Y aunque no les guste lo que estamos hablando, se tiene que quedar. Pero a ellos allá en un parque, en un mercado, no me gusta y se van. Entonces uno, sabiendo eso, tiene que hacerlo bien conciso, preciso, macizo y oxiso, para que entonces las personas puedan escuchar el mensaje. Repito, breve, debe ser breve el mensaje evangelístico. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo para medir nuestro tiempo? Supongamos, si usted hace su bosquejo, y en el bosquejo usted, por ejemplo, con 3 hojas de bosquejo, usted predica 25 minutos, por lo tanto no haga más de 3 hojas, porque si pone 4 o 5 hojas, entonces se le va a pasar el tiempo. Entonces, ¿verdad? Inclusive si se le está pasando el tiempo con 3 hojas, entonces que tu bosquejo sea de 2 hojas. La cosa es de que sea breve. Hablando del hermano Louis Robertson, que fue nuestro pastor, no lo van a creer, hermanos, él predicaba 20 minutos. Él predicaba domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles en la noche. El templo a reventar, todos los cultos, un templo gigantesco. Después construyeron un templo para 6,000 personas. El coro, simplemente el coro cabía, porque eran como 300 personas. El coro era nada más, todo el coro podía sentarse en todas estas bancas, así de grande era el coro de la iglesia. Pero el hermano predicaba 20 minutos, ¿verdad? Y todo lo que él quería decir lo decía, y era algo fantástico. No quiere decir que todos tenemos que, yo he tratado de hacer lo que él hacía, pero no puedo. Él tenía una facilidad para hacer esas cosas. Los mensajes evangelísticos deben ser breves, ¿verdad? Y a veces sí de 15 minutos, pero cuando le predico a la iglesia, como ahorita, no lo podemos hacer en 5 ni en 20 minutos, ¿verdad? Pero entonces ese hermano, aún a la iglesia le predicaba brevemente. Alguien dijo, un mensaje bueno, si es breve, es doblemente bueno. Muy bien. Ahora, debe de estructurarse el mensaje evangelístico como un edificio. Ustedes saben, si van aquí al centro del DF, aquí le llaman la Ciudad de México, pero ustedes pueden ver las grandes estructuras de acero. Pero a esas estructuras se le van a poner ventanas, puertas, paredes, todo lo demás, después mobiliario, etcétera. Pero la estructura es la parte que va a sostener el edificio, como también en las casas, ¿verdad? Ponen allá, aquí no se pone acero, pero sí se pone lo que se llaman castillos, ¿verdad? Que son varilla, después varillas y después concreto alrededor. Entonces la estructura es la que sostiene todo el edificio. Entonces debemos nosotros saber, hermanos, cuando vamos a sentarnos, a menos que usted lo haga parado, el escribir, pero si usted se sienta, bueno, entonces usted se sienta para hacer el mensaje, recuerde, voy a estructurar un mensaje evangelístico, y usted como pastor tiene que predicar mensajes evangelísticos. Puede tener 2 o 3 días, hermano, va a tener una campaña de evangelismo, viernes, sábado y domingo, y yo como pastor lo voy a predicar. ¿Qué se puede hacer? Claro que se puede hacer. Y entonces usted tiene que preparar un mensaje evangelístico. Entonces, o quizá como lo tenemos en mi iglesia, yo predicaba, pero yo soy miembro de mi iglesia porque yo soy evangelista, yo no soy pastor. Entonces teníamos un domingo al mes y yo predicaba el mensaje evangelístico un domingo al mes en mi iglesia, aunque muchas veces estaba yo fuera. Pero el pastor también debe predicar mensajes evangelísticos. Entonces, cuando usted va a hacer un mensaje evangelístico, recuerde, ¿cuál va a ser mi estructura? Mi estructura va a ser la muerte de Jesucristo, su resurrección,
la invitación para que las personas se arrepientan de sus pecados y para que le entreguen su corazón a Cristo. Eso va a ser el corazón, la estructura. Y ya de ahí usted puede poner las puertas, hablar de muchas cosas, ¿verdad? Y llenar el mensaje de muchas cosas, pero que los lleven al punto de que la persona pueda decir: yo necesito recibir a Cristo porque soy pecador y me voy a perder si no lo acepto. Eso es lo que a ese punto debe uno llegar con el mensaje evangelístico, que es muy diferente al pastoral. Una vez yo voy a predicar el domingo en una iglesia y ya tengo el mensaje, no es evangelístico, yo lo tengo, se llama mirar atrás, ¿verdad? De que la esposa de Lot miró atrás, se convirtió en estatua de sal, y lo tengo para la iglesia, ¿verdad? De que uno debe mantener los ojos en el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces yo con eso, mirar atrás, ¿verdad? No podemos, entonces con eso yo preparé el mensaje para la iglesia, porque no es un mensaje evangelístico. Entonces, en un punto número 3, prepare su mensaje de tal manera que pueda llevar al oyente a tomar una decisión aquí y ahora. El famoso predicador Moody, que yo les mencioné, que precisamente fue uno de los grandes promotores del evangelismo a nivel campañas desde hace más de 2 o 3 siglos, dice que él predicó un mensaje, dice: yo sé que Dios me usó. Estaba predicando en Chicago. Dije: quiero que el próximo domingo vengan, porque voy a hacer una invitación para que reciban a Cristo. Y hermanos, parece hecho adrede. Ustedes supieron acerca de el incendio, un incendio que fue a nivel ciudad. Es como si toda la Ciudad de México se quemara. Un incendio, porque ya las casas son de madera, principalmente. Ahora ya les han puesto un poco más de ladrillos, porque han aprendido algo de México, ¿no? Pero allá todas las cosas las casas son de madera. Entonces, es decir, fue un incendio que devastó todo Chicago y muchísima gente murió. Y entonces Moody escribía: la gente que yo tuve al domingo siguiente era otra congregación. Muchos de los que estuvieron el domingo anterior habían muerto en el incendio. Por lo tanto, hermanos, el mensaje debe ser aquí y ahora, que usted va a recibir a Cristo. Aún cuando haga usted personalmente. El otro día estaba hablando con unas personas, salió así de repente el mensaje del evangelio. Fui a visitar a una persona que estaba muriendo, entonces estaban estas 2 personas y le dije: mire, yo les hablé a su papá de esto, de esto y de esto. Y entonces dije: bueno, y también ustedes lo necesitan. Y como que ya no iba a hacer el llamamiento. Entonces dije: no. Entonces ya me dirigí a ellos y les dije: pero ustedes también ya necesitan recibir a Cristo, y lo aceptaron en ese día. Pero ya por poco, porque yo iba a visitar al Señor que iba a morir, pero había aceptado al Señor, pero le hablé a la familia, ¿verdad? Y otros sí eran creyentes, los 2 hijos no eran creyentes. Entonces yo les hablé lo que les dije, pero dije: no, a ellos también. Pero como que ya se me estaba esquivando la oportunidad. Entonces es el aquí y el ahora, hermanos, al evangelizar. Ahora, 4. Prepare su mensaje como si fuera una escalera donde el oyente va subiendo hasta llegar al Monte Calvario, ¿verdad? Es decir, va llevándolo hasta que finalmente llegue a ver a Cristo crucificado. ¿Ustedes han leído El progreso del peregrino? ¿Sí lo han leído? Bueno, algunos no, es un libro muy bueno, ¿verdad? Léanlo. Y precisamente la parte central de ese libro es cuando Cristiano, ¿verdad?, que traía un bulto atrás, ¿verdad?, lo tenía detenido con unos cinturones aquí, y entonces llega, pero describe todos los pasos de Cristiano, y llega al Monte Calvario, y está él viéndolo, y al estar observándolo a Cristo que estaba muriendo por él, y cuando pues cree en él, lo adora, se arrepiente, solito, dice, se rompieron estos cinturones y se fue, el bulto se fue rodando y cayó en un hoyo y desapareció. Fíjense, ese es el centro del libro. Cuando él llega y ve al Cristo crucificado y el bulto se le va de la espalda, hermanos. Y así es. Entonces debemos llegar, hermanos, a ese momento para que la persona pueda ver a Cristo. Y realmente, hermanos, por ejemplo, yo que soy cristiano, yo se lo recomiendo. Yo me paso a veces horas. ¿Saben cuál es mi diversión, hermanos? Yo no voy al cine, casi no voy a la televisión. No me importa que me critiquen o no me critiquen, hermano. Pero mi diversión es ponerme mis audífonos y escuchar himnos. A veces paso
horas. Esa es mi diversión. Ay, ahorita bueno, ya acabo de estudiar eso, ya me voy a mi diversión. Claro, si leo yo en mi celular, otra cosa que hago, sí, todos los días leo las noticias. Es muy importante leer las noticias. Si no tiene celular, compra el periódico. Pero Billy Graham dice hay que tener la Biblia de una mano y el periódico de la otra mano, ¿verdad? No necesariamente así, pero que uno pueda entender los problemas del mundo para poder predicar a Cristo. Y cuando yo oigo estas cosas, para mí la presencia del Señor es todo lo que necesito, ¿verdad? Entonces, pero de repente cuando empiezan, hermanos, a hablar, cantar sobre la sangre de Cristo, sobre su muerte, y lo pongo una vez y otra vez y otra vez. Es una cosa tremenda, hermanos. Ya soy cristiano, pero cómo me gozo en el amor, en lo que Jesucristo hizo. Y hermano, y cuando tú te enamoras del sacrificio de Cristo y caminas en esa actitud, estás bien. Caminas tranquilísimo, sin temores, sin dudas, nada. Está uno viviendo en el cielo. Sí se puede vivir en el cielo sobre la tierra. Se puede, diariamente. Levantarse uno, Señor, feliz de la vida. La tarde feliz de la vida, la noche feliz de la vida, gloria a Dios. Claro, como ayer que yo me enfermé, estuve yo acostado y todo eso, me sentía muy mal y todo. Pero en la noche, Señor, estás conmigo en la mañana, feliz de la vida, hermano. Porque hay esa maravilla de la cruz del Señor Jesús, y es lo que se va a estar adorando, ¿verdad? Por eso la Biblia habla acerca del Cordero inmolado, ¿verdad? Porque ahí estaba delante de los 4 seres celestiales, ¿verdad? Y estaba el Cordero como inmolado, o sea que tenía sus heridas el Señor Jesús en el cielo. Y vamos a ver sus heridas por toda la eternidad, porque comprender el sacrificio de Cristo, llevar nuestro infierno y nuestra condenación es algo tremendo. Pepe, ¿se está escuchando bien o no? Porque no se escucha muy bien. Porque ayer me decían que no se escuchaba bien. Bueno, muy bien, hermanos. Ok. Entonces, y el 4, ¿verdad? Ya dijimos de que vamos subiendo la escalera y que la gente sepa, Cristo murió por ti. Y otra cosa, que ya todo está hecho. Es una obra completa. Hay un hermano, ¿verdad? Es un hermano bautista de la primera iglesia bautista de Atlanta, Georgia. Es hermano, no sé si le han oído hablar, Charles Stanley. Yo lo escucho en sus mensajes en inglés. Para mí es el mejor predicador. Y hermanos, él cuando habla acerca de la obra total que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, es impactante. Todo ya lo hizo, está completa la obra que ya hizo el Señor Jesús. No necesita uno añadirle nada, ¿verdad? Como hay un himno, ¿verdad? Roca de la eternidad, pero yo me lo sé también en inglés. Digo, si el Señor no te salva, tú no puedes ser salvo. Es decir, solamente Cristo puede salvar. Entonces, hermanos, debo recordar que ya la salvación está hecha. Simplemente hay que recibirla. No va a ser la más complicada, hermanos. La letra C, que aceptando este sacrificio, confiando en el Señor, en su consuelo personal, es lo suficiente para ser salvo, es todo. Es la fe en el Hijo de Dios. Y hermanos, yo me imagino que los demonios están alrededor de las gentes y entre nosotros y la cruz del Calvario. Para que la gente, porque a veces las personas dicen, quiero creer, así como que titubean, quiero creer en Cristo, quiero aceptarlo, pero no puedo. Y quiero que Él murió por mí, pero no puedo. Los demonios, hermanos, el pecado está, para que no nos dejan. Porque es tan sencillo la salvación, pero Satanás lo complica. Y aunque las personas entienden a veces que es sencillo, no pueden, ¿verdad? Porque por su pecado o porque el diablo mismo se mete para que las personas no se entregan a Cristo. Recuerden que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y aquel mago Barjesús, recuerden ustedes, hermanos, no fue con Pablo. Bueno, perdónenme ahorita mi desconocimiento bíblico, ¿verdad? Pero era Pedro. Tú ora a Dios para que yo tenga el poder que tú tienes, que cuando pones las manos las personas sean llenas del Espíritu Santo. Y estaba diciendo que él iba a dar dinero, entonces Pedro le dice, tu dinero perezca contigo. O sea, él había oído el mensaje del Evangelio, estaba con un hombre de Dios, pero no había creído. ¿Se imaginan? Un grande hombre de Dios, y hay personas que aún así no creen. Por eso es que debemos de saber que hay personas que les cuesta trabajo aceptar lo más simple que es el Evangelio.
Entonces, en el punto de, al llegar a este punto en la preparación de su mensaje, no se desvíe ni a diestra ni a siniestra, invite a aceptar a Cristo. Ahora, esto es algo muy importante, el punto número 5. Cuando usted prepare el mensaje evangelístico, o también para los pastores, usted debe pensar las preguntas que va a tener la gente que le va a escuchar. No las va a escuchar usted, pero las tienen. Entonces usted con eso en mente va a contestarlas en su mensaje. Hablando del mensaje evangelístico, las personas dicen, ay, qué bueno, yo quiero aceptar a Cristo, pero ¿qué tal si caigo mañana? Entonces usted en su mensaje es como si hubiera oído la pregunta audiblemente y usted va a dar la respuesta en su mensaje. La persona ya entonces comprendió por qué debe recibir a Cristo a pesar de que pueda caer mañana. Soy demasiado pecador para que Cristo me perdone, algo así mencionó el hermano Villeda ayer. También, ¿verdad? Pues yo maté a una persona, ¿verdad? Hay personas que han matado, hay personas que han destruido 2 o 3 hogares, hay personas que han hecho fraudes tremendos. ¿Cómo voy a poder ser salvo? Entonces, uno debe saber que habrá personas en la congregación que tendrán esa pregunta, entonces uno tiene que dar la respuesta. O me están convenciendo para cambiar de religión, usted debe explicarles, usted se puede hacer de mi religión, puede bautizarse en mi iglesia, no le va a salvar. Usted es Cristo, y sobre todo, hermanos, hablar de la persona de Cristo. Oigan bien, la persona, porque uno habla de Cristo y todas las personas oyen hablar de Jesús y de Cristo en las películas, pero muchas personas, ¿verdad? Piensan que es un templo, como hay una allá por creo que la colonia, por la avenida Coyoacán, por la colonia del Valle, por esos rumbos. Hay un templo para el Sagrado Corazón de María, no sé si todavía sigue ese título ahí, pero decía en la entrada, entra aquí y entras a Cristo. Entonces la gente piensa que Cristo es un templo, que Cristo es la hostia, que Cristo es la religión. Entonces uno tiene que hablarles que Cristo es una persona de carne y de hueso, que es Dios hecho hombre. Yo la otra vez les dije, acabo de predicar en una misión muy grande allá en la frontera, y les dije a los hermanos, a los amigos también, cuando ustedes se vistieron en esta mañana, ¿dejaron de ser seres humanos? Pues no. Así fue lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios. Dios se vistió de un ser humano y no dejó de ser Dios. Para que entiendan, hermanos, que Jesús es una persona, que no es un dogma, una doctrina, sino que es una persona de carne y de hueso. Ahora, aquí están otras preguntas, ¿verdad? Necesito resolver mis problemas antes de entregarme a Cristo. Usted piense la forma de dar resolución a esa pregunta. Necesito mejorar o cambiar la vida antes de estar a Cristo. También dé la respuesta a esa pregunta en su mensaje. Yo puedo cambiarme con mi propio esfuerzo, si me lo propongo, también dé la respuesta a esa pregunta. Ustedes no creen en la Virgen, porque hay personas, no, estas personas, no veo ninguna Virgen aquí, ¿verdad? Y entonces recuerdo estaba en Maracaibo, en Venezuela. Nos llevaron a un tour, ¿verdad? Porque veníamos varias personas, veníamos de diferentes lugares, y nos llevaron a la catedral principal allá de Maracaibo, y nos llevaron a la iglesia y entramos, y yo me vine al frente, todavía no principiaba la misa, y entonces me senté y vi a un muchacho, ¿verdad? Que estaba aquí la estatua del Señor Jesús, y estaba él así con su mano, tenía el rosario, estaba hablándole con lágrimas en los ojos, y entonces le toqué. Todavía no principiaba la misa, hermano. Al ratito iba a principiar. Entonces ya volteó y le dije, con todo respeto te digo, yo sé quién sí te puede oír la oración. Sé que tienes una necesidad, un problema. Y le di el mensaje de Cristo. Esa es una figura, es una estatua, era hecha de piedra. No te puede escuchar. Pero esta persona de la que te voy a hablar, y le di el mensaje de Cristo, hermano. Y ya cuando le di el mensaje de Cristo, él estaba con la boca abierta, necesitado del Señor Jesús. En el momento que principió la misa, él estaba diciendo, Señor Jesús, ven a mi corazón. Y se entregó a Cristo. Ven, es que la gente, hermanos, dice, no, nosotros no creemos en Dios, no creemos en Dios, no. Pero la gente sí le pide con devoción. Entonces esas preguntas, ¿verdad? Pues aquí no hay imágenes y pues cómo yo voy a recibir a Cristo y pues la Virgen, ¿qué lugar tiene, verdad?
Entonces hay que contestarles esas preguntas. Vamos a terminar, hermanos, me quedan aproximadamente unos 10 minutos o menos. Vamos a hablar sobre la invitación. Ya presentó usted el mensaje del Evangelio, pero ahora usted va a hacer la invitación, ya sea que en el trabajo personal o también cuando usted predique, la invitación. Invitar, ¿verdad? Yo vi ahí en el diccionario, significa incitar o estimular o inducir. Entonces usted lo que va a hacer es que la persona lo va a invitar, lo va a inducir a que se arrepienta de sus pecados, pero si se queda ahí no va a ser salvo. Pero lo va a inducir para que reciba a Cristo, para que sea perdonado de su pecado. No lo mencioné, hermanos, pero una cosa muy importantísima es, aunque sí lo voy a mencionar más adelante, es hablar de la consecuencia del pecado, que es la condenación eterna. Ustedes saben que hay lo que se llama el liberalismo teológico o el termomodernismo teológico. Yo estudié en un seminario, Charanuga, completamente conservador, hermoso, pero después me fui, pero era un seminario liberal y que gracias a Dios, claro, yo no estaba de acuerdo con la mitad de lo que decían, eran puros eruditos, teólogos y todo, para estudiar mi maestría allá. Y ahí fue cuando en carne propia comprendí, hermanos, lo que es el liberalismo teológico y el modernismo. Una cosa tremenda, y son doctores en teología y maestros de la Biblia, y tomamos San Juan, y por ejemplo el maestro de Juan dijo, un maestro de Juan en un seminario ya para personas que estaban graduadas para tomar su maestría, si ustedes quieren creer en la inspiración del Evangelio de Juan, bien, pero si creen que solamente las palabras de Jesús son inspiradas, también está bien. ¿Se imaginan diciéndole? No tienen que creerlo todo, si quieres creer las palabras de Jesús como inspiradas está bien, aunque no lo creas todo. El maestro de Juan, personas preparándose para el ministerio, hermano. Hay corrientes, a veces hay que abrir los ojos, hermanos. La primera cosa, hermanos, la persona que dice que la palabra de Dios es infalible, desde la primera palabra del Génesis hasta la última palabra del Apocalipsis, que es la palabra infalible de Dios, hermanos, es una persona que está bien plantada en la Biblia. El liberalismo teológico y el modernismo teológico empiezan a sembrarle dudas a las personas. Recuerdo que un muchacho americano me vino a decir, oye, hermano, yo lo vi muy nervioso, ya estoy teniendo dudas sobre la Biblia. Así me dijo. Entonces ya hablamos y todo eso. Y también les pedí al Señor que yo casi había terminado, ya me faltaba mi título y ya me salí del seminario. Ya no quise seguir ahí. Pero yo doy gracias a Dios porque tuve una sólida enseñanza en mi primer seminario, en el segundo. Yo me gradué en Chattanooga y en Nueva York en el segundo. Fue otra cosa muy diferente. Y precisamente, hermanos, el modernismo teológico niega muchas veces la obra y la existencia del diablo, y sobre todo, hermanos, le da temor hablar de la condenación eterna. Y hermanos, la Biblia y el Señor Jesús es el que habla de un infierno eterno, donde el gusano de ellos no muere. Estoy citando las palabras de Jesús. El gusano está vivo mientras el cuerpo exista, pero cuando ya el cuerpo no existe, el gusano no existe. Por lo tanto, si Jesús dice, donde el gusano no muere, quiere decir que el sufrimiento físico va a ser eterno, aparte del sufrimiento espiritual. Porque tú exhuman a un cadáver, ya no hay gusanos. ¿Por qué? Porque ya no hay cuerpo. Pero Jesús, al decir, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, hay una condenación tremenda, y ahorita mismo hay millones de personas, aún bautistas, que están en la condenación eterna porque nunca recibieron al Señor Jesús como su Salvador personal. Si no hubiera habido infierno, el Señor no hubiera venido a la tierra para salvarnos del pecado, yo creo, hermanos. Y solamente trajera problemitas. Pero como la consecuencia del pecado es tan terrible, que el Señor sufrió la condenación en su cuerpo en la cruz, llevó el infierno y el castigo eterno. Y cuando Él murió, hermanos, pagó totalmente el infierno, la condenación, el castigo, nuestra culpa, y ofrece total salvación por su sangre en la cruz del Calvario. Así es que, hermanos, el mensaje evangelístico debe llevar eso, que ahorita lo menciono más adelante. Las personas mueren en sus pecados, que mueren lejos de Dios para estar eternamente, hermanos. Primeramente, su alma se va al Seol, al infierno, y después de la segunda resurrección, cuando ya el Señor
como dice la Biblia, ¿verdad? Venga, ¿verdad? Entonces las personas no creyentes con su cuerpo van a venir en unión del cuerpo y el alma, van a ser lanzadas con cuerpo y alma al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y lee ese pasaje de la Biblia que lo tengo aquí apuntado, donde dice el Señor Jesús allá en Apocalipsis, donde dice el Señor que el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego y azufre. Hay que tomarlo, hermanos, en serio. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en la invitación es invitarlos a que vengan a Cristo, porque el Señor dice: venid a mí, para que reciban el perdón de los pecados. Hay que decirle a la gente: ¿a qué vienes? Recibir a Cristo, ¿para qué? Para que tu pecado sea perdonado. Es una cosa importantísima. Vas a venir a Cristo porque estás arrepentido, entonces hay que enfatizar eso. Y después, hermanos, como dice Juan capítulo 9, 38, dice el Señor, ahí el ciego que recobró la vista: creo, Señor, y le adoró. O sea, se entregó a Él. Tú te vas a entregar a Jesús. Cuando uno se entrega a Cristo, hermanos, Él se entrega a nosotros. Ahora, el que viene con sinceridad a Cristo, si viene con sinceridad a Cristo, es que Él cree que Jesús es Dios, que murió por sus pecados. Si ya lo vemos con sinceridad, es porque tiene un conocimiento del Evangelio. Quizá no le entiende todo, pero tiene la parte básica. Y quizá en el momento de invitarlo, cuando ya ora o cuando pasa al frente, puede ser que reciba a Cristo. Y en otras ocasiones el consejero, lo que dijo el hermano ayer es importante. Yo hago muchas veces el trabajo de consejería cuando predico, así como le dije al hermano que tenía ayer que tenía una duda. Entonces yo hablo con ustedes, así lo hago en las predicaciones evangelísticas. Pregunto a los que pasan al frente y después, si hay alguno que tiene dudas, por favor, yo lo quiero ver. Entonces a veces hay recientemente 2 muchachos, ¿verdad?, levantaron su mano y hablé con ellos después, porque aunque habían pasado al frente y estaban tocados, no habían aceptado al Señor. Entonces es muy importante la labor de los consejeros, hermanos. Muchas personas que pasan al frente no se entregan a Cristo porque tienen dudas y pensar que ya todos que pasan al frente, todos son salvos. No, y a veces hay personas que vienen a reconsagrar su vida, hay otras personas que vienen a pedir la seguridad de su salvación. Ya recibieron a Cristo, pero tienen dudas de su salvación. Usted les dice: todos son salvos ya porque aceptaron a Cristo. Pero el que está ahí dice: hermano, yo tengo dudas yo ya recibí a Cristo, pero tengo dudas de mi salvación. Por eso necesita el consejero, porque esa persona pasa al frente porque tiene dudas. Entonces ahí necesita un consejero que dice: quiero hablar contigo, para que explicarle cómo tener la seguridad. Ya lo recibió, pero hay que tener la seguridad de la salvación. Bueno, entonces, hermanos, estamos ahorita en el punto número 2, cómo se hace la invitación. Debemos darle la máxima importancia. Debemos recordar que puede ser la última oportunidad. Estamos en la letra B del punto 2. Puede ser su última oportunidad, hermanos. A veces ustedes vean como pastores que puede ser la última oportunidad o la única oportunidad que una persona pisa tu templo. Debemos de tener amor y compasión en verdad, con lágrimas, llorar por los perdidos, hermanos. Debemos de hacer la invitación si hemos predicado claramente el plan de salvación. Si no lo hemos predicado claramente, la gente no lo va a entender. Vamos a confiar que el Señor ha obrado si estamos seguros que estamos caminando con el Señor. Si es posible, hermano, decirle a la persona: tú recibe a Cristo ahorita, vamos a hacer una oración. Entonces invitarles que ahí, cuando están, después de que usted predica, antes de que pasen a la frente, invítelo al Señor. Si usted quiere aceptarlo, invítelo. Y ahí en su lugar lo acepta. Después podemos invitarlo para que haga una pública decisión por Cristo. No debe ser demasiado larga la invitación, no forzarla, pero sí insistir. Y debemos saber que cuando una persona pasa al frente es una manifestación interna de una decisión externa, una decisión interna y una manifestación externa. Debemos de explicar claramente la invitación. Pasen a recibir a Cristo. Entonces hay que explicarle acerca de Jesús, que está invitándolo a arrepentirse, y que por la fe va a recibir la obra total hecha por Jesucristo, y que confiando en Él serán salvos. Explicar bien la invitación. Yo voy a terminar ahí con esto, hermanos. Ya no hay tiempo, ¿verdad? Ya es el tiempo que he terminado. Y pues, hermanos, yo espero que ustedes le den mucha importancia, ¿verdad? Como siervos de Dios, ustedes tienen que predicar el Evangelio también. Y que Dios les ayude, hermanos, para hacer la obra
que el Señor ha puesto en su corazón a ser aún como pastores. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Vamos a ponernos de pie, jóvenes, ¿qué les parece? Y vamos, ya tengo esa costumbre de cantar y vamos a cantar un poquito en relación a lo que se hace en las actividades evangelísticas. Hay un canto que dice así: hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Una vez más. Hay poder, poder, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Muchas gracias. Vamos a tomar nuestro lugar y quisiera iniciar leyendo una porción de la palabra del Señor muy conocida, y de aquí voy a centrar un poquito lo que vamos a ver el día de hoy. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando Jesús en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo capítulo 13. Yo quiero compartir con ustedes acerca de algunos métodos de evangelismo. Hay personas que atacan mucho el evangelismo, que dicen que no sirve, y realmente es una comisión que tenemos cada cristiano: id y predicad el evangelio. Hay muchos métodos, demasiados métodos. Es como pescar. Hay maneras de pescar. Yo he visto en Veracruz que pescan con una caña, ¿verdad? Y le ponen una flecha y con mucha puntería están agarrando los peces. Salen todos maltratados, pero pescados. Hay quienes lo usan con ¿cómo se llama? Con un anzuelo, y están pescando uno por uno. Hay personas que tienen grandes redes, y eso es algo similar al evangelismo. Hay evangelismo personal, hay evangelismo que muchos le llaman callejero, ¿verdad? Donde se predica en mercados, en parques, hay en hospitales, en plazas públicas. Hay campañas evangelísticas. Hay quienes atacan mucho y piensan que las campañas evangelísticas ya pasaron de moda. Pues Dios y su llamamiento nunca pasa de moda. Realmente hay personas que dicen: es mejor el evangelismo personal. Otros dicen: es mejor la campaña evangelística. Yo les comentaba el día de ayer que yo soy producto de una campaña de evangelismo, siendo que yo desde los 5 años asistía a la iglesia, pero a los 8 años recibí a Cristo Jesús en mi corazón. Tampoco puedo decir yo que la campaña de evangelismo es el mejor método, no. Mas sin embargo, yo quisiera decirles que el evangelismo es caro, muy caro. Si pudiéramos hablar de negocios, ¿usted le invertiría en un negocio donde le dijeran que una cuarta parte usted va a fracasar, la segunda parte va a fracasar, en la tercera parte va a fracasar, y que solamente la última cuarta parte le puede ser productiva a usted? ¿Le invertiría? Yo difícilmente invertiría en un negocio así. Mas sin embargo, Dios invirtió la vida de su Hijo Jesucristo por ti y por mí. Alguien nos evangelizó. El evangelismo es un eslabón. Yo recuerdo, sí, a los 8 años, pues yo recuerdo que ahí en un rancho donde vivían mis abuelos,
hubo personas que estaban predicando el evangelio y fueron apedreadas. Ahí empezó el primer eslabón. Mi mamá se fue a trabajar al pueblo, ahí también apedrearon a otras personas que fueron a predicar ahí en el pueblito, en Valle de Santiago, Guanajuato. Fue el otro eslabón, alcanzamos a escuchar del evangelio. Y sin embargo, 3 años pasaron cuando otra persona de la ciudad de Monterrey fue a predicar y yo acepté a Cristo. Es un eslabón. Y realmente yo no sé a cuánto estoy produciendo, porque todavía cada uno de nosotros que cayó la palabra en buena tierra, dice la Biblia que unos producen al 100, otros al 70 y otros al 30%. Hablando de esa manera, yo puedo ver que entonces es muy caro el evangelismo, tanto así que por salvar a una persona, a mí y a usted, Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Podemos ver también cómo el evangelismo, Jesucristo caminando por salvar a una persona que estaba endemoniada, por salvarla le costó un hato de puerquitos. Un hato más o menos serán alrededor, dependiendo del tamaño, como 1000 cerditos o 2000 cerditos. Eso le costó salvar a una persona. Y es por eso que a veces muchos atacan las campañas de evangelismo. Muchas veces no vemos más allá de los beneficios que puede traer una campaña de evangelismo. En primer lugar, por lo que trabajamos como pastores en una campaña de evangelismo, son las almas que aceptan a Cristo Jesús. Pero también hay una bendición en la iglesia. Comienzan a despertar intereses espirituales. Personas que nada más vemos ahí sentadas se involucran en los diferentes comités. En una campaña de evangelismo por lo menos son 9 comités que se ponen a trabajar: el comité de oración, el comité de consejeros, el comité de conservación, el comité de música, el comité de ujieres, y son 5 o más: el comité de niños, el comité de damas, de laicos, el comité de matrimonios. Y es un movimiento tal en la iglesia que trae un despertamiento espiritual en la mayoría de los miembros de la iglesia. A nuestra campaña de evangelismo, hermanos, si usted es evangelista, usted puede incluirle actividades especiales. Si usted es pastor, también cuando haga una campaña de evangelismo puede meter actividades especiales, o incluso fuera de la campaña de evangelismo usted puede planificar actividades especiales como un método o como una ayuda para sus congregantes de que se involucren en ese gran llamamiento: id y predicad el evangelio. Hay algunas actividades muy preciosas y yo quiero ponerle al alcance de usted estas actividades. Primeramente, a veces hay personas que nos dicen que la actividad evangelística tiene que ser en la iglesia, solamente en la iglesia. A veces nos juzgan o a veces critican lo que hacemos fuera de la iglesia. Podemos ver que el Señor Jesucristo no solamente predicaba en las sinagogas, Jesucristo lo hacía en donde estuviera presente. Y quisiera tomar un respaldo de algunas actividades especiales con lo que dice la Biblia, como en Mateo 19:14, lo hizo Jesucristo con niños. Entonces le fueron presentados unos niños, le llevaban los niños a Jesucristo para que pusiese las manos sobre de ellos y orase. Usted como pastor va a tener mucha experiencia de la que le voy a comentar. Yo como pastor no sé qué ve la gente, los papás, la mamá sobre todo, no sé qué ve la gente, nosotros cuando predicamos, que tienen a su criaturita y nos la acercan y nos la presentan. Mira, es mi niño de 1 año recién nacido. Y ay, qué bonito niño, y lo vemos. Así me imagino con el Señor Jesucristo. Las mamás querían que le mesara los cabellos o algo veían en el Señor Jesucristo. Los discípulos, muy indignados, decían: ay, no molesten al maestro. Mas sin embargo Jesucristo les dice: dejad a los niños venir a mí. Es un motivo muy especial. A veces cuando me han llevado niños, en menos de 5 minutos les he tenido que presentar el plan de salvación a niños de 6, 7 años. Y es una actividad que podemos llevarlo también a nuestra iglesia, no solamente con un niño, sino con una actividad
infantil. También Jesucristo, ahí en el libro de Mateo podemos ver que viene un joven al que se le denomina el joven rico, y comienza a decirle: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Usted conoce la historia, cómo Jesucristo le da algunas series de indicaciones, y el joven dice: todo esto lo he guardado, te falta una cosa más, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven se puso muy triste porque tenía muchas riquezas y se fue. Pero Jesucristo aprovechó esa oportunidad para presentar el plan de salvación, el evangelio. Podemos hacerlo con jóvenes también, con damas. En Juan capítulo 4, verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Usted conoce la historia, cuando la mujer, muy indignada, empezó a hacer a un lado a Jesucristo, y llega el momento culminante cuando le dice: verdad has dicho, porque tantos maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido. Y es cuando ella dice: Señor, me parece que eres profeta. Podemos hacerlo también, una actividad evangelística con damas, hermanos, con matrimonios, fantástico. Yo he trabajado mucho con matrimonios, dando conferencias, y es magnífico. En Juan capítulo 2, versículo 2, Jesucristo y sus discípulos fueron invitados a las bodas, que es donde inicia ahí su ministerio el Señor Jesús. También podemos ver en comidas, en Lucas 19:5, cuando Zaqueo se sube al arbolito, al sicómoro, porque quería ver al maestro, y Jesucristo le dice: anda, Zaqueo, date prisa, bájate de ahí, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y Jesucristo predicó ahí en esa casa. Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Es un versículo tan conmovedor en esta porción bíblica, hermanos, lo que vemos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Es un privilegio que el Señor Jesucristo no al azar lo hizo, sino que nos buscó. Y una vez que nos buscó y nos encontró, nos hizo el llamamiento y nosotros fuimos salvos. También vemos ahí cómo el Señor Jesucristo predicó comiendo en casa de Simón el fariseo. Usted conoce la historia cuando Jesucristo le dice a Simón: oye, pues yo entré y ni siquiera me lavaste los pies. Era una costumbre judía, y esa mujer que había roto un frasco de alabastro con perfume no cesaba de llorar y enjugar los pies del Señor Jesucristo, y ahí, en esa casa, en esa comida, por así decirlo, fue salvo. Esto, muchachos, nos da un panorama amplio sobre cómo podemos llegar con el mensaje de salvación a la gente necesitada de Cristo. A través de actividades especiales lo podemos hacer. Yo quiero mencionar solamente 4 y enfatizar, o 4 o 5 aproximadamente, pero quiero dar un esbozo también. Hay personas que yo conozco, como el hermano Guillermo Villanueva, Roberto Quirós Miranda, que llevan el evangelio no solamente en iglesias, no solamente en campañas, sino también lo llevan en cárceles. Es una cosa tremenda. A mí me tocó ir con Roberto Quirós aquí a Barrientos. También estuve yendo a Tepeji del Río, a la cárcel, a la de alta seguridad, aquí en Toluca. Sí, son experiencias tremendas, pero uno ve a la gente necesitada, tan necesitada de Dios. Y son unas revisiones muy tremendas las que nos hacen. Prácticamente nos revisan todo, ¿verdad? Ahí tenemos que tener nuestra credencial. El lenguaje en ese tipo de lugares es muy diferente al lenguaje que nosotros acostumbramos aquí, ¿verdad? El lenguaje hasta parece muy agresivo, pero es su manera de hablar de ellos. Pero el evangelio ha llegado a esos lugares. El Señor le ha placido también. Allá en Tultepec tuve un desayuno con todo el cabildo de la presidencia, y es muy diferente el lenguaje, pero también el evangelio llegó desde el presidente hasta las personas que están, digamos, culturalmente por debajo de todos ellos.
Nosotros podemos alcanzar a muchas personas a través de estas actividades evangelísticas. Una de ellas es la actividad infantil. En una campaña de evangelismo es importantísimo la actividad infantil. Los niños es algo precioso, no desestimo a los jóvenes, no desestimo a las personas adultas, pero los niños son una esponjita, todo lo que le digamos lo absorben. Yo tengo a un nietecito, se llama Sael. Cuando yo comparto, cada domingo yo voy al departamento infantil y me hacen un servicio unido y yo les predico ahí a mis niños en la iglesia. Yo he titulado cada domingo ahí Las aventuras del tío Pepillín. Soy José y me dicen Pepe, y ahí con los niños soy Pepillín. No me disfrazo, simplemente del tío Pepillín. Y hay niños, ellos invitan a muchos, a sus amiguitos, y cuando en la calle luego me los encuentro, les digo, adiós tío, y ya soy el tío de muchos niños ahí, el tío Pepillín. Es fabuloso porque les voy contando una historieta de 15 o 20 minutos y hacemos la invitación para recibir a Cristo. Ahorita tenemos aproximadamente de 35 a 40 niños con población flotante, y ellos en el servicio general ya tienen su servicio también ellos. Entonces es algo maravilloso porque cuando esto lo veo en la iglesia, ¿y de dónde lo aprendí a hacer en la iglesia? Lo aprendí de las campañas de evangelismo. En una campaña evangelística debe de ser una actividad que debemos de darle mucha importancia. Yo he encontrado, y a veces como coordinador de cruzadas me encuentro con los problemas en los pastores que ya preparan los consejeros para los jóvenes, para las damas, para la actividad evangelística, y a los niños los dejan a un lado. Pues los niños, a ver quién los entretiene. A los niños no se le da la importancia del consejero, y es importantísima esta actividad. Debemos, usted como futuro pastor, y debemos usted como futuro evangelística, darle una importancia a nuestros niños. Yo le doy gracias a Dios que se tomaron la delicadeza hace años de esta campaña evangelística. Yo tuve mi consejero, la única persona que recibía a Cristo, pero hasta los consejeros se peleaban por aconsejarme. Había como 10 o 15 consejeros. Y es algo maravilloso porque yo me sentí importante. Como niño a los 8 años me sentí importante, me dieron mi importancia, así como Jesucristo le dio la importancia y dijo, dejad a los niños venir a mí, y los bendijo. Lo más adecuado, hermanos, para esta actividad infantil es que se realice o que se programe en los días sábados por la mañana. No está por demás hacerle la indicación que debe ser una fiesta, debe de ser una actividad llena de alegría. Por lo general las maestras o los maestros de escuela dominical son los que se encargan de tener estas actividades. A mí me fascina, luego hay unos juegos de las sillitas, ¿sí conocen las sillitas? Que son 10 niños y ponen 9 sillas y se andan peleando por sentarse. A mí me gusta ir adelante de los niños, porque les digo, todo lo que yo voy a hacer, hagan ustedes. Y a veces me cuesta agacharme, a veces me hinco y veo así de reojo a los niños y todos van hincaditos sonriendo. Es una maravilla, ¿verdad?, trabajar con ellos. Cuando se para la música, todos me ganan, porque yo en lo que me levanto ellos ya agarraron la sillita, y eso les favorece y les gusta bastante, y va preparando el campo para cuando nosotros lleguemos con la palabra, ellos la reciben muy bien. Yo sugiero un programa para esta actividad más o menos de esta manera: que haya tiempos de cantos, un teatro guiñol, payasitos o una historia bíblica, cantos especiales o juegos especiales y un mensaje especial para niños. Yo ahí le puse el ejemplo, el cuento de Pepín, el tío Pepillín. Un llamamiento para recibir a Cristo, y ahí los consejeros debemos de tenerlos preparados. Y algo muy hermoso para los niños, regalo o refrigerio para los niños. Tomemos una idea. Podemos hacer volantes y decir, conocerás a un amigo. Te invitamos a una fiesta. Algo muy hermoso, hicimos una fiesta aquí en el Naucali infantil y muchos niños recibieron a Cristo, pero
tomemos en cuenta que un niño no va a una fiesta solo, va con la tía o con los papás, y es un buen momento también para que los papás o los familiares encuentren a Cristo Jesús como su Salvador. Aquí quisiera hacer un poquito de énfasis cuando yo digo un teatro guiñol, payasitos o una historia bíblica. Debemos de tener mucho cuidado como pastores o como evangelistas que no prediquen ellos el plan de salvación, solamente que presenten la historia bíblica o que los vayan guiando a Cristo, pero la invitación la va a hacer el mensajero, la va a hacer el predicador. Tenemos la siguiente actividad, la actividad de jóvenes. También es una actividad muy preciosa. Los jóvenes siempre tienen el ímpetu, siempre tienen la alegría, les gusta mucho cantar, les gusta mucho la competencia, ¿verdad? Siempre hombres contra mujeres, es algo fabuloso. No sé por qué a las mujeres les gusta ganarnos, ¿verdad? A los hombres. Es algo hermoso. He trabajado yo con muchos jóvenes y lo más adecuado en esta actividad pues se puede realizar los días sábado por la tarde. Debe de estar llena de música, debe estar llena de juegos, y el objetivo es que todos los jóvenes de la iglesia se involucren en la preparación. Fíjense, si esto lo metemos como actividad en una campaña o actividad por separado en la iglesia, nos va a traer muy buen resultado, porque los jóvenes comienzan a sentirse importantes cuando se les involucra. Ahora, en un desarrollo, digamos en una campaña evangelística, el objetivo es de que los jóvenes puedan incursionar y con invitaciones a todos los alrededores, a sus amigos en la universidad, en sus escuelas, poderlos invitar. Ahora, en estas actividades la prédica va dirigida, digamos, cuando es a niños, un tema especial para niños. Cuando es con los jóvenes, igual, ¿verdad? El joven y su mejor aventura, o el joven y el noviazgo, el joven y la amistad, y eso atrae bastante a toda la juventud. Ahora, podemos preparar entonces esos boletos, esos folletitos, y se puede hacer, yo sugiero, por decir, que se le ponga un precio, ¿verdad? Si nosotros le ponemos un precio y vamos con un amigo y le decimos, mira, el costo es tanto, pero yo ya pagué el costo, es más probable que contemos con la asistencia de ellos. Se tienen que buscar las personas adecuadas para desarrollar el programa de esta actividad. Se debe de buscar una persona encargada de la comisión de juegos. Debemos de hacer bien preparado esto, que no estemos a la hora pues ahí inventando a ver qué juego, no, que ya vaya bien preparado el comité de juegos. Más o menos requeriríamos unos 6 muchachos. Otro muchacho que se encargue de la comisión de música, alguna muchacha que se encargue de la comisión del refrigerio, otro de la impresión de boletos, de la comisión del arreglo del lugar y la comisión de ceremonia. Yo me quedé maravillado, ahora me invitaron a una iglesia a predicar a los jóvenes. Tuvimos como 100 jóvenes y cuando yo llegué a ese lugar vi muchos globos tirados ahí al fondo y yo pensé que se les habían caído y con el pie los hacía a un lado. Y me dice, no hermano, es que ese es el adorno. Qué raro. Hay muchos pétalos de rosa y todo, una cosa maravillosa, ¿verdad? Y pudimos tener algo muy bonito ahí. A veces nosotros hacemos a un lado a los jóvenes, pero creo la experiencia nos ha enseñado, les podemos dar muchas cosas buenas a toda la juventud. Usted como pastor trabaje con sus jóvenes, instrúyalos. Instruye al niño y cuando sea joven va a ver que no se va a apartar de Dios y sobre todo cuando sea adulto va a seguir amando al Señor. Un programa de sugerencia puede ser tener unos juegos 1 hora y media, tener música unos 30 minutos sería lo conveniente y el mensaje evangelístico. He asistido a algunas reuniones y a veces se tiene 2 horas de alabanza y los muchachos están felices, están contentos con tanta música, pero cuando llega el momento en el cual voy a predicar, ya muchos se van a tomar agua porque están cansados y ya no me hacen caso.
Entonces usted prepare bien, ¿verdad? Que sea por lo menos unos juegos de 1 hora, hora y media, y después una música que sea el tiempo de música corto, de unos 20 a 30 minutos. El mensaje evangelístico sería igual de 20 a 30 minutos, el llamamiento para recibir a Cristo, y también tener consejeros preparados, y luego el refrigerio, y si gustan más música, pues lo pueden hacer. Lo más importante en esto es el mensaje evangelístico. Usted puede realizar en su iglesia, hermano, o también incrustar en sus campañas de evangelismo una actividad de damas, una merienda de damas. Se puede realizar un viernes por la noche, que es ya cuando la mayoría de mujeres pues ya llevaron a los niños a la escuela. El sábado se levantan un poquito más tarde, no sé si así sean todas las mujeres, pero mi esposa así era. El sábado yo le llevaba el desayuno a la cama, ¿verdad? Porque era su día de descanso, de lunes a viernes con los hijos y atenderme, y el sábado ya estaba descansada. Y nosotros organizábamos con mi esposa meriendas o cenas los viernes, y era fabuloso. Ahora, esta merienda puede ser en un restaurante, o puede ser en una casa amplia de alguna hermana, en el salón social de la iglesia. Y es importante, a la mujer le gustan mucho los detalles. Son preciosas las hermanas. Yo tengo 2 hijas y 2 nietas, y cuando yo les doy algún detallito, alguna tarjeta chiquita, se sienten emocionadas. Ahorita mi nieta tiene 7 años y ha guardado todas las tarjetas chiquititas que le he regalado. Cuando yo hago la invitación ahí a las damas de la iglesia para tener una actividad de este tipo, yo procuro hacer una tarjeta especial que contenga una rosa, que contenga un mensaje, un título atractivo, y luego le ponemos perfume. Y siempre cuando llega, la mayoría de personas que llegan a la merienda siempre llegan con la tarjetita en la mano. Es algo maravilloso. Usted puede hacerlo así, porque de esa manera podemos llegar a las damas que no conocen a Cristo. Y va a ser atractivo, y vamos a tener una oportunidad de manifestar que los cristianos hacemos las cosas bien hechas, que los cristianos podemos hacer y tratar a una mujer como ella se merece. Y sobre todo porque ahí va a estar la persona que vino a darle dignidad a la mujer, y esa persona es la persona del Señor Jesucristo. El programa que yo sugiero para esta conferencia pudiera ser de la siguiente manera: unas palabras de bienvenida. Por lo general a las mujeres les gusta mucho escuchar, y si nosotros damos unas palabras de bienvenida adecuadas, estamos preparando un mensaje desde ya para cuando venga el plan de salvación a la vida de estas personas. Se puede hacer 2 números especiales de música muy adecuada. La oración estoy en damas, cantos especiales, un testimonio de impacto, de conversión de alguna hermana. Aquí debemos de tener cuidado con los testimonios, porque a veces las personas dan testimonio, hablan de yo, y a veces hasta dicen del yo-yo, algunos predicadores, ¿no? Hablan del yo-yo y nunca hablan de lo que Cristo hizo en su vida. Un testimonio, con la persona que va a dar el testimonio, a veces yo me he tenido que acercar y decirle que me dé su testimonio por escrito. Y les hago la indicación de que primero hable de lo que fue su vida sin Cristo, cómo fue su encuentro con Cristo y el resultado que tiene ahora con Cristo Jesús en su corazón. No debe de exceder de unos 15 minutos este tipo de testimonio. Ahora, sería muy bueno preparar también un poema, ¿verdad? Buscar una persona que sepa expresar de esta manera el sentimiento del poeta. Y después de ahí viene la conferencia evangelística, la invitación para recibir a Cristo. Ahí también los consejeros deben de estar bien preparados, y tomar un té o un café con galletas o un pan, si es que es merienda, o dependiendo si es una cena. Hermanos, también tenemos la actividad de matrimonios. Es muy hermoso porque
cuando en la iglesia hay matrimonios es fabuloso. Yo le doy gracias a Dios que en mi congregación el 80% de la asistencia son familias, son matrimonios. Es algo hermoso y me ha motivado a tener muchas actividades con ellos, cenas. En diciembre vamos a tener la cena de gala para matrimonios y cada matrimonio está invitando a otro matrimonio. Ese es el compromiso. Y es una actividad muy preciosa que se puede realizar un día entre semana o un sábado, ya sea por la mañana o por la noche. Aquí se necesita mandar a imprimir invitaciones o boletos donde se colocará de manera atractiva el nombre de la conferencia. En esta ocasión yo voy a disertar acerca de reglas para una pelea matrimonial. Ya preparé el tema, pero todo va guiado hacia la persona del Señor Jesucristo. Pero sí lo veo, casi si ustedes son casados se dan cuenta, a veces discutimos por cualquier cosita. Y es lógico, porque si hablo con hombres diríamos es que son mujeres. Y si las mujeres hablan dirían es que son hombres, hay diferencias. Y tenemos que aprender a vivir y a convivir con las diferencias unos a otros. Entonces, bueno, ya le estoy diciendo un poquito de mi mensaje que estoy preparando. Pero usted como pastor, usted como evangelista, debe de ver que el boleto, la invitación, se imprima el nombre de la conferencia, un nombre atractivo. Ahora, el programa para esta conferencia pudiera ser de la siguiente manera: tener palabras de bienvenida, tener 2 números especiales de música, tener oración por los alimentos, después vienen los alimentos, un número especial de música, un testimonio relacionado con el tema de la conferencia, después tendríamos los anuncios, un número especial de música, tendríamos la conferencia evangelística, la invitación para recibir a Cristo. Ahí los consejeros igual deben de estar preparados, y después tendríamos la despedida. Qué importante, hermano, en estas actividades es la labor del consejero. El consejero debe de estar atento al mensaje del predicador, debe de estar enganchado al mensaje del predicador y de los músicos, para cuando llegue el momento de estar trabajando con los recién convertidos, pueda echar mano de lo que se habló en el mensaje. Yo quisiera enfatizar un poquito más. Ayer ya compartimos de esto, pero quisiera enfatizarle un poco más y remacharse bien los consejeros. Los consejeros, usted como futuro pastor, usted los debe de preparar. Si es evangelista, bueno, y no tiene algún coordinador, bueno, usted debe de preparar a los consejeros. O se pueden preparar por alguna otra persona adecuada, y para prepararlos necesitamos tiempo suficiente. Yo les decía ayer, a veces nos damos cuenta que los consejeros están pasando algún problema, ¿verdad? A veces algunos no son salvos y tenemos que estar bien seguros. Ya vimos los 4 pasos, ¿verdad? Tenemos que entregarles y nosotros tenemos que revisar muy bien, hermano. A veces hasta sentimos que fastidiamos un poquito, pero es determinante esto, el contenido de un sobre que debe de tener el evangelista. Obviamente debe de tener la tarjeta de decisión, debe de tener lo que es, si preparamos una noche de júbilo, digamos tenemos el evento el viernes, el sábado, vamos a hacer una fiesta el sábado en la tarde especialmente para los nuevos, y eso se denomina Gran Noche de Júbilo. Y atrás viene la dirección de nuestra iglesia con los horarios. El sobre debe de tener, podemos conseguir alguna asociación que ofrezca cursos bíblicos por correspondencia y que los ofrecen gratis, ¿verdad? Y de eso debe de tener un sobre. Debe de tener una carta. Si usted es evangelista, prepare una carta donde le dé también los primeros pasos en la vida cristiana. Si usted es pastor, debe de hacer lo mismo.
los primeros pasos en la vida cristiana y lo que debe de ser ahora que ya recibió a Cristo. Esa se la debe de incluir. Debe de incluirle un folleto evangelístico, el que usted guste. Nosotros damos en las calles cuando vamos a predicar, y un evangelio de San Juan. Todo esto, hermano, debe de contener un sobre para el recién convertido, y el consejero lo debe de saber utilizar, como ya vimos el día de ayer. Estas son algunas actividades especiales con las cuales nosotros podemos movilizar a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones. Hay más actividades como es la visita a los parques, ¿verdad? Siempre en cada visita, donde quiera que estemos, es muy importante que nosotros tengamos nuestra Biblia cuando salgamos a cualquier lugar a evangelizar. Hermanos, yo quisiera dejar, creo es la última sesión que tenemos con ustedes, pero yo quisiera dejar en su corazón un reto en el nombre de Cristo Jesús. Que usted, cuando ya esté pastoreando o que ya te inicies en el evangelismo, nunca se olvide de este gran mandamiento: id y predicad el evangelio. Ha sido nuestra oración de nuestro hermano Guillermo y de su servidor, que Dios levante aquí en este lugar predicadores del evangelio, y que como pastores no nos opongamos también al trabajo del evangelismo o del evangelista. Usted sabe lo que dice en Corintios, ¿verdad? Que somos un solo cuerpo. Pero déjeme decirle que la parte del cuerpo que en la Biblia se menciona y se le da honra es a los pies. Benditos los pies de los que anuncian el evangelio. Y realmente ahorita en la actualidad ha llegado un modernismo tremendo que al evangelista ya no se le reconoce. He escuchado personas que dicen ya pasó de moda, y no, usted como pastor tiene la obligación también de ser evangelista, de predicar el evangelio. El evangelio está más vivo que siempre en esta actualidad. Yo le invito y que se lleve este reto en el nombre de Cristo Jesús, que cuando usted sea nombrado pastor de una iglesia, usted diga: tengo que evangelizar y tengo que mover a mi iglesia para que cumpla este gran mandato. Y espero verlos pronto, hermano, en algún lugar ahí predicando, o que usted esté preparando campañas. Me quedan 10 minutos y quisiera, hermano, con libertad, si me lo permite el hermano, ¿verdad? También, si ustedes tienen algunas dudas acerca del evangelismo, ¿verdad? Y con mucho gusto el hermano Guillermo, su servidor, pudiéramos ayudarles a disolver cualquier tipo de duda. Yo estoy pensando hacer una actividad de música, una cantata navideña en público. ¿Cómo se elimina? Digo, hablando de que estamos completamente, no tenemos control sobre hacer, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, musicadas, o que empiezan a hacer ruido? ¿Cómo han ustedes trabajado ese ámbito de cada? Bueno, si quisiera contestar, hermano, o lo contesto. Ok. Sí, primeramente, hermano, nosotros tenemos diferentes comités. El primer comité es el de Ujieres, el que nos ayuda en ese sentido, pero los Ujieres deben de estar en ese aspecto bien entrelazados con la consejería, porque ahí se les da el plan de salvación, y realmente en la calle no se tiene mucho control sobre esa situación. Nosotros tenemos que seguir con nuestro programa y tener gente ahí para que no interrumpa. Te pongo el caso: en una ocasión estuvimos ahí en Tepito, me parece, y se paró un señor a persinarse y decir varias cosas. Yo estaba predicando, el hermano Guillermo lo llevó aparte y comenzó a platicar con él ahí, pero yo tengo que continuar con el trabajo. ¿Sí, hermano? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En la calle se requiere mucho esfuerzo, ¿sí, hermano? Sí.
¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Sí, hermano. Invitar a Cristo a vivir en tu corazón y hablan de que esto no es exactamente bíblico, o sea, como que sí, pero la expresión como tal a veces la gente no la comprende porque antes el lenguaje, incluso el español era mucho más poético en la forma de expresarse, se usaban más metáforas, ese tipo de cosas. Y en la actualidad es que cuando la gente le dice que invite a Cristo a vivir en su corazón, como que esto no lo alcanzan a entender muy bien, o de qué manera se puede aterrizar para que sea una realidad y pues lógicamente, pero también que no cause eso, porque ahorita como hay muchas corrientes esotéricas que hablan de los chakras y cosas así, la gente empieza a ver a este proceso como un proceso mágico y no como un proceso de fe y de compromiso con el Señor. Entonces, ¿cómo podemos aterrizarlo para que fuera como sí muy literal la pegada de la Biblia, pero al mismo tiempo como muy claro? Bueno, es que esa palabra corazón realmente es una palabra que utilizamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo te amo con todo el corazón. Ustedes saben que el corazón físico es un músculo que bombea sangre a todo el organismo. Pero la gente cuando tú dices te quiero con el corazón, no está pensando que lo quiere con el músculo, ¿verdad? Que está bombeando el corazón. Realmente, hermanos, en primer lugar es por la fe. Pero si hay un corazón, dentro de nuestro cuerpo hay un espíritu, un alma. Y dentro de esa alma hay una parte central, que es el corazón del alma, que no es este corazón. Y ese corazón está vacío desde que Adán y Eva pecaron, se salió el Espíritu de Dios, la Trinidad se apartó de ellos, y el alma, es decir, la parte espiritual, el centro del alma, le llamamos también el corazón. ¿Verdad? Si tuviera otro nombre, pues entonces quizá no habría esa confusión. Pero por lo regular, como la gente entiende que es el corazón, y cuando uno invita a recibir, si yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, mucha gente lo entiende, pero si vamos a hablar con personas intelectuales, entonces le podemos decir que por la fe, vamos a recibir por la fe al Señor Jesús para que habite en el centro de nuestra alma. Y es por la fe, porque realmente dice, bueno, pues ¿cómo vamos a recibir a Cristo? ¿Verdad? En el corazón. ¿Cómo? Por la fe es la respuesta. Y en segundo lugar, hablándola de una manera más clara para las personas intelectuales, es el centro del alma. No sé si está claro eso o no, hermana. Sí. Ok, gracias. Sí, exactamente. Sí, yo también me recuerdo antes de conocer a Cristo, que me decían que Cristo estaba en el corazón. Yo no lo entendía, porque yo pensaba en el corazón físico. ¿Verdad? Pero ya después cuando Cristo entró a mi corazón yo entendí, pero hasta cuando Él entró a mi corazón entendí y para mí es fácil, pero la gente que no conoce al Señor a veces no lo puede entender. A los niños es muy fácil, ¿verdad? Pero a personas ya jóvenes, adultos pueden tener esa duda y a veces yo sí lo hago, ¿verdad? Hablando acerca de tu alma tiene un corazón, así como el cuerpo tiene un corazón, el alma tiene un corazón, es el centro de tu alma, ahí están tus sentimientos, están tus pensamientos en la mente, ¿verdad? Del alma, y etcétera. Entonces ahí es donde Cristo quiere entrar. Por la fe lo recibes y el Espíritu Santo vendrá a morar a ese vacío. En realidad viene. Y por la fe el que está en el cielo vive en tu vida por la fe. Vive su vida a través de ti. Pero de una manera, una vivencia real es que el Espíritu Santo viene al corazón y uno lo puede hasta sentir, pero viene a llenar ese vacío que está dentro del alma. Vamos a ponernos de pie, hermano. Una bendición haber estado con ustedes. Yo quisiera hacer una oración antes de retirarnos. El apóstol Pablo, cuando estaba ahí caminando en una ciudad,